Los hechos ocurrieron el día 1 de abril del año 2000. Se había producido una reyerta en primera instancia en la que diferentes grupos de jóvenes, principalmente pues había, por una parte había 3 y por otro lado pues había 10 o 15 jóvenes de un grupo contrario que habían agredido a los 3 jóvenes al salir de la discoteca Blackfire, que estaba situada en el Puerto Olímpico de Barcelona, frente al Instituto Meteorológico. Según las primeras informaciones, cuando avisaron a las dotaciones, estas 3 personas, estos 3 jóvenes que eran amigos, iban a recoger el vehículo y fueron agredidos en ese momento por el grupo más numeroso. Una ambulancia se llevó al herido que estaba más grave, se lo llevó al Hospital del Mar y a los otros 2 amigos los trasladaron al centro de Peracans con diferentes heridas, ¿no? Pero más leves. Las primeras dotaciones que llegaron al lugar, de los datos que recabaron en ese instante, fue que, al parecer, por lo que habían comentado los heridos, es que se habían acercado el vehículo suyo y habían encontrado una cazadora tirada al lado de la rueda trasera. En ese momento pues habían estado mirando a ver, no era de ellos la cazadora, y justo en ese momento pues se les acercaron varios de los jóvenes del grupo agresor y, increpándoles sin ninguna provocación previa, pues comenzaron directamente a pegarles. 10 persones se'ls van tirar a sobre. Els li reclamaven aquesta jaqueta i els deien que els hi havien robat. Carlos Javier Robledo era un jove de 22 anys de Santa Coloma. Carlos Javier els deia: "Esta chaqueta es vuestra, tomadla, dejadnos en paz". Y le iban a dar un cop de puny. Y no solamente les agredieron, sino que también, mediante la intimidación y la agresión, pues a uno de ellos le sustrajeron una cazadora, le sustrajeron un reloj y también le sustrajeron unas gafas, creo, del interior del vehículo. Estas informaciones, según nos comentaron las dotaciones, que llegaron primeramente al lugar, fueron no solo vertidas por parte de los lesionados, sino que también había un testigo que se presentó en ese lugar, que casualmente pues era una persona que se acercó a ellos manifestando que le habían sustraído una cazadora y comprobó que efectivamente la cazadora que había sido el objeto del origen de los hechos pues era su cazadora. Pero recuerdo que sobre las 9 de la mañana, estando ya en sede policial, pues recibimos a través de la sala del 091 la comunicación de que Carlos Robledo, que era uno de los 3 jóvenes agredidos, pues había fallecido. Había sido objeto de una brutal paliza. Principalmente todas las lesiones se centraban en la cabeza y en la cara. Tenía erosiones por golpes en la cara, en la nariz, en el pabellón auricular izquierdo, los labios y sobre todo golpes con objeto contundente en la cabeza. En las extremidades, por cierto, no tenía ninguna marca, con lo cual heridas de defensa no tenía golpes en los brazos, eso indicaba que ni siquiera había tenido tiempo de cubrirse, y el resto de golpes los presentaba en el abdomen, ¿no? E incluso nos refirieron la autopsia de que alguno de los órganos internos se había producido un estallamiento por un golpe fuerte que era compatible bien con un objeto contundente o con una patada, utilizando al parecer algún tipo de bota, que tuviera una puntera dura, ¿no? Esto de alguna manera pues coincidía también con los golpes que tenía en la cabeza, y la causa de la muerte principal apuntaba a que había sido como consecuencia del derrame que se le había producido en el cráneo. El coche de los lesionados quedó en el lugar, con las que arrancamos la investigación fue las huellas que luego posteriormente de la inspección ocular nos comentó Policía Científica. Tuvimos la suerte de que fue identificada una de ellas, ¿no? Y apuntaba a un joven, Jesús García Nieves.
Comprobamos a ver quién era esta persona, resulta que tenía antecedentes, pero no solo tenía antecedentes por robos, hurtos y demás, ¿no? Sino que también recordamos que tenía un antecedente del año 95 por una agresión que se produjo a un joven en el cual le sustrajeron una sudadera, un anillo y un reloj. Con lo cual, pues bueno, pues ahí apuntaba a que podía encajar dentro de lo que es el modus operandi del grupo que estábamos nosotros tratando de identificar. Siguiendo con el hilo de la investigación de Jesús García, pues bueno, comprobamos que tenía dos hermanos, de los cuales uno estaba ingresado en prisión, también por delitos contra la propiedad, más graves en este caso. Empezamos a tirar de personas consortes, lo que nosotros llamamos consortes, que es, digamos, todas aquellas personas que directa o indirectamente han tenido algún vínculo, alguna relación, digamos, con la persona que es objeto en ese momento de investigación, ¿no? Con Jesús García Nieves. Fuimos reconstruyendo un poco lo que eran los listados y personas que eran pues, amigos o allegados y demás. Personas que habían sido detenidas junto a él, personas que habían sido identificadas junto a él, no solo de él, sino también personas que habían sido detenidas o identificadas con sus hermanos, así como personas que de alguna forma habían tenido alguna relación, visitas carcelarias al hermano, es decir, que vecinos que de alguna u otra forma se pudieran relacionar también con este chico. Y así pues fuimos de alguna forma reconstruyendo una base de datos, luego unido todo esto a que recibimos también alguna llamada anónima, se nos completó en el sentido de que formando parte de ese grupo agresor aparecía la figura de un chico llamado Valentín. Era de San Adrián y que podía haber formado parte del grupo agresor. Comprobamos que tenía antecedentes policiales, cumplía años ese mismo día, por lo tanto las identificaciones y detenciones que había tenido habían sido como menor, pero eran por hechos, digamos, similares a lo ocurrido, ¿no? Agresiones, peleas, robos. Pues íbamos sacando la reseña y íbamos confeccionando un álbum fotográfico para enseñar. De esta forma llamamos a las víctimas y llamamos también a los vigilantes, empleados de la discoteca Black Fire, llamamos también a vigilantes de otros locales y así pues fuimos tomando distintas declaraciones en las cuales nos iban señalando un grupo de personas que podía estar liderado por una persona que era Valentín, que nosotros llegamos a identificarle como Valentín Moreno, que efectivamente pues bueno, pues era un chaval, físicamente pues era muy corpulento, ¿no? Junto con su hermano, que también era del mismo perfil, se debía también a la práctica de deporte, ¿no? Porque ellos practicaban la lucha grecorromana. Recuerdo que la matrícula inicial que nos habían facilitado los agredidos como posible vehículo utilizado por el grupo agresor acababa en 33, ¿no? Y podía ser bien un Peugeot, podía ser un Fiat. Y nos condujo pues, bueno, a un titular que no nos llevó a ningún lugar. No obstante, pues, bueno, jugando un poco con los números, acabando en 23, sí que nos aparecía un Fiat que era de color blanco, ¿no? La titular en este caso pues, era una joven que vivía pues, bueno, por la zona de la mina. La titular del vehículo tenía un hermano con antecedentes policiales. Lo que sí pudimos encontrar es que aparecía un vínculo directamente relacionado con Valentín Moreno, porque este joven había sido detenido e identificado formando parte de un grupo de jóvenes en otra época, en otro momento, con el hermano de Valentín Moreno. De forma que ya teníamos una relación o un nexo de unión entre lo que es el vehículo y la posible persona que había empleado ese vehículo y relacionado directamente con el grupo del que formaba parte Valentín Moreno. Recompusimos lo que era un grupo de aquellas personas que consideramos que de alguna forma, es decir, bien por los vínculos directos, bien por las relaciones, por los antecedentes que tenían, eran los que de alguna forma habían podido formar parte de ese grupo, de modo que teníamos 7 personas identificadas plenamente. Pues bueno, pues establecimos un dispositivo centrado principalmente pues, en San Adrián del Besós, concretamente la mayor parte de domicilios de ellos en la mina. Montamos el dispositivo de madrugada, primero porque era una zona delicada de la mina desde el punto de vista policial. De las 7 personas que teníamos encartadas en ese momento para detener, detuvimos a 6 menos 1,
que casualmente era el identificado por huellas, que era Jesús García Nieves. Detuvimos a 6 personas, entre ellos se encontraba Valentín Moreno, el hermano de Valentín. Los detenidos son conducidos a jefatura, pues se les toma declaración de cómo ha sido la dinámica y el desarrollo de los hechos, independientemente de que algunos de ellos pues, hayan tenido más colaboración, me refiero, con la policía y sobre todo con la investigación, porque apuntaban a la participación de otros jóvenes que no habían sido en ese momento identificados. La investigación finalmente se dio por conclusa desde el punto de vista policial con 12 detenidos. La mayor parte de ellos fueron detenidos directamente por nosotros y otros pues, optaron por entregarse voluntariamente. De modo que desde que ocurrieron los hechos el día 1 de abril hasta el día 18 de abril, que fue cuando se hizo la última detención, en total fueron 12 personas encartadas. El último de los detenidos, recuerdo que fue Jesús García Nieves, que era el identificado por huellas, que viendo que todo el atestado, las detenciones y las puestas a disposición que habíamos realizado con todo el grupo, la única persona que quedaba ahí identificada y encartada como responsable, pues era él. Entonces, pues se puso en contacto con un abogado y decidió pues acudir y entregarse en sede policial. Se logró identificar a todas y cada una de las personas que habían participado en la muerte violenta de Carlos. Valentín Moreno era menor d'edat en aquella època, només per 2 hores. El judici a Valentín Moreno va començar a finals de novembre del 2001. Ha declarado hoy Valentín y las 9 personas que le acompañaban. Unos han querido declarar y otros no. Unos han declarado a las preguntas del fiscal y otros se han abstenido a las preguntas de la acusación particular. Se li va condemnar a 8 anys d'internament perquè era menor i se li va tenir en compte que l'agressió a l'altre amic de la víctima mortal va ser unes lesions i no un delicte d'intent d'assassinat. Per això va quedar amb 8 anys d'internament i no penes més altes com les altres condemnats majors d'edat. ¿Te arrepientes de lo ocurrido? Claro que me arrepiento de lo ocurrido. L'abril del 2002, l'Audiència de Barcelona va condemnar 6 dels 9 processats per aquest crim de la Vila Olímpica a penes que sumen 160 anys de presó. A diferència del Tribunal de Menors, l'Audiència de Barcelona va considerar que els 6 condemnats eren culpables tant de l'assassinat de la víctima mortal com l'intent d'assassinat d'un dels seus amics. A més, penes pel robatori que van fer de la persona que es va amagar dins del cotxe en algun moment per evitar ser agredit. Després de sortir del centre d'internament, Valentín Moreno va continuar amb la seva tasca delictiva. El 2009 és condemnat amb altres persones per un atac racista a un equip de futbol, en el cas del Badaving, a 6 anys i 9 mesos de presó. I a més, els Mossos d'Esquadra el vinculaven també en algun moment a la banda Casuals, que es dedicava també a l'extorsió i al tràfic de marihuana. Va tenir una trajectòria delinqüencial molt significativa en algunes entrades i sortides de la presó i diverses fonts policials el vinculen també amb el robatori a altres traficants de droga. Aquest és un dels fets que explicarien que el 2021 va ser ajusticiat per l'esquena d'un tir al cap a Sant Adrià, al barri de la Mina on residia. Va estigar 2 dies en morir després de rebre el tret al cap. De fet, fa uns mesos van ser condemnats 2 persones per aquest crim, el sicari executor del tret al cap i una altra persona que actuava com intermediari. Aquest sicari el van detenir a Colòmbia. Al final, la vida de Valentín Moreno va acabar de forma violenta, com havia viscut tota la seva vida.